A ver, si me ayuda Cristina Cárdenas, ¿para qué se utiliza el manómetro? Cristina, Se utiliza para medir los gases. no. ¿Para qué se utiliza el manómetro? Para medir la presión. Como dice la compañera Adriana, se utiliza para medir la presión. Los manómetros se utilizan para medir la presión. ¿Qué información más nos dan acá? Nos dan, dice, la altura que tenemos de aquí a acá son 45 centímetros. Esto mide 45 centímetros. ¿Qué más nos dicen? El diámetro tiene 30 centímetros de diámetro. Aquí mide 30 centímetros. Y en la parte inferior tiene un diámetro de 45 centímetros. 45 centímetros y este es 30 centímetros. ¿Está bien? Este es el ejercicio. El 390. El ejercicio 390. Dice, por la reducción vertical mostrada en la figura, circula aceite, densidad relativa. Entonces, vamos sacando los datos, lo que nos dice, Rho es igual, Rho relativo, ¿no? 0,86. No tenemos unidades. Hacia arriba, el flujo de circulación de una vez. Pongamos el flujo de circulación. El flujo de circulación es este. ¿Está bien? Un caudal de 450 litros por segundo. Caudal Q. $450 litros por segundo. La presión manométrica en la sección mayor es M, o sea, la presión P, que la compañía no sabía que era P hace un rato, es igual a 1,4 kilogramos por centímetro cuadrado. Despreciando las pérdidas, entonces aquí no vamos a considerar ninguna pérdida, pero teniendo en cuenta la gravedad determina la fuerza ejercida sobre la contracción. ¿Está bien? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Nosotros acabamos de ver lo siguiente. Decíamos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a el momentum 2 menos el momentum 1, donde 2 es la salida y 1 es el ingreso, ¿no? 1, no 2 aquí. Esa es la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas que incluía, les decía, esto que incluía. Aquí teníamos la fuerza de presión, el peso, también escribí todo, W, ¿qué más teníamos? La fricción, la normal, etcétera, ¿no? Etcétera. Listo. Veamos, analizamos las fuerzas que tenemos, ¿no? Tenemos la fuerza de presión, si tenemos, está bien. El peso W tenemos que calcular. La fricción nos dice que despreciemos la fricción. O sea, esto prácticamente se convierte en 0. La normal no hay normal. También esto también es igual a 0. Entonces tenemos dos fuerzas externas. La una es la fuerza de presiones y la otra es el peso W. ¿Estamos de acuerdo? Si la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual. El peso va hacia abajo con signo negativo, menos W, que vamos a ir graficando de una vez. Aquí vamos a tener otro color. Este es el. ¿Qué más? Las fuerzas de presiones. ¿Dónde se van a dar las fuerzas de presiones? Se van a dar en el ingreso y a la salida. No existe pérdida, se considera la presión inicial. Para calcular la fuerza de presiones, ustedes van a hacer esta suposición. Como si estuviéramos colocando en la parte de arriba un tapón y colocando una parte de abajo. Un tapón, una tapa, ¿no? Una tapa, la tapa, ¡pac!, le sellamos por arriba y la tapa le sellamos por debajo. ¿Está bien?
tapa por arriba, tapa por debajo. Nosotros no queremos que salga el agua. No queremos que salga el agua, ¿y qué vamos a hacer? Le colocamos una tapa. Y a esa tapa le vamos a aplicar una presión. La presión acá hace en este sentido para que no se salga el agua. Esto es, le vamos a poner presión 1, la fuerza de presión 1. Y en la parte inferior, ¿qué va a suceder? Exactamente lo contrario, le vamos a aplicar una fuerza de presión hacia arriba. ¿Está bien? Aquí, ¿qué va a tener? Vamos a tener una fuerza de presión 2. ¿Qué hacemos? Le colocamos una tapa por arriba, no sale el agua, y por debajo, ¿qué tenemos que hacer? Igual, colocarle una tapa. ¿Y cómo le vamos? Como estoy indicando aquí, con mi mano, ¿no? El uno le aplastamos desde arriba y el otro le empujamos desde abajo. ¿Está bien? Entonces, menos W más la fuerza de presión. A ver, 2, no, este es punto 2, ¿no? Este es punto 2 y este es punto 1. O sea, aquí vamos a cambiar los nombres, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Esto es la fuerza de presión 2. Fuerza de presión 1. ¿Está bien? Este punto 2, este punto 1. Y aquí estaba el manómetro, que nos daba la presión. ¿Está bien? ¿Qué tenemos aquí? Menos W, que va hacia abajo, más la fuerza de presión 2, fuerza de presión 1, que va hacia arriba, y menos la fuerza de presión 2. ¿Está bien? ¿Qué son estos de aquí? Estos, como les indiqué previamente, ¿qué son? Estas son las fuerzas externas. Estas son las famosas fuerzas externas. Fuerzas externas. ¿Está bien? Y por el otro lado tenemos las fuerzas debidas a la cantidad de movimiento, que es el momentum 2 menos el momentum 1. 2 es la salida, como está allí, y 1 es el ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, calculemos cada una de estas fuerzas. Vamos a calcular, por un lado, tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas es igual al momentum 2 menos momentum 1, y la misma sumatoria de fuerzas va a ser igual a menos de peso W más la fuerza de presión 1 menos la fuerza de presión 2. Acabamos de ver hace pocos minutos cómo se calculan los momentos. Momentum 1, aquí va a ser igual a ρ Q por la velocidad 1 en Y, ¿no es cierto? Y el momentum 2 va a ser igual a ρ Q por la velocidad 2 en Y. ¿Tengo la densidad? Sí tengo. ¿Tengo el caudal? Tengo. ¿Sí? ¿Qué me falta? Calcular la velocidad. ¿Cómo determino la velocidad? La velocidad aquí es igual, compañeros. A ver, señor José Torres, si puede prender la cámara y me cuenta que es igual la velocidad. Compañero José, estoy esperando eso. No, no lo escuchamos. No, 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 estamos en fluidos, compañeros. No estamos en movimiento rectilíneo. Aquí es igual. Perfecto. Como dice el compañero, la velocidad simplemente es caudal sobre el área. Muy bien. Usted mismo, vamos a ir calculando con usted mismo el caudal.
Aquí vamos a calcular la velocidad 1, el área 1, el caudal es constante. El caudal es, ¿cuánto es el caudal, compañero? Este mismo. Ahí está. Ya, que esto es igual a 0.45 metros cúbicos por segundo, dividido por el área. ¿Cómo calculo el área? A ver, compañero. ¿Cómo calculo el área? ¿Alguien quiere ayudar al compañero? ¿Dónde hay un triángulo? Ahí no hay ningún triángulo. ¿Qué área vamos a calcular? La del trapecio. No. ¿Qué área vamos a calcular? ¿Qué velocidad se calcula cuando tenemos fluidos? ¿Qué velocidad? A ver, ¿qué velocidad? ¿Qué área, compañero? Señor Torres, usted mismo. A ver, si me ayuda. Paula Peñafiel, si puede prender la cámara y me dice qué área. A ver, compañera Paula. Profe, tal vez fuera el área del rectángulo, donde tenemos la fuerza de P1. Ahí no hay ningún rectángulo, compañero, esa es una tubería. Sería la área de la sección transversal. Como dice el compañero Señor Barrera, es el área de la sección transversal. En este caso, ¿qué área sería, señor Barrera? Vendría lo que es la tipo radio. Era 30 centímetros de diámetro, sería de 15. No, ese es el punto 2. Estamos en el área 1, es la de abajo. ¿Cuál sería el? De 45. Sí, la de 45. Paula, usted indíqueme cómo calculamos el área que está diciendo el señor Barrera. El área del FP1, que es de 45. Sí, la de 45. ¿Cómo calculamos? Es un círculo, como dijo el señor Barrera, ¿no? Calculemos esa área, que va a ser igual. Tuviéramos que sacar el área del círculo, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Cuál va a ser el área? El área del círculo fuera igual a pi por r al cuadrado. Ya. Pi. ¿Por cuál es el R? El r fuera ¿Cuál es el R? 22.5. 22, sí. Está bien. O pi por d cuadrado sobre 4, ¿no? Siempre trabajamos en metros, ¿no? Al cuadrado, esto multiplicado dividido para 4. ¿Está bien? Estamos de acuerdo. Podemos hacer algunas simplificaciones, sí. Numéricamente es lo mismo 0,45 con 0,45. Simplificamos esto con esto. ¿Y qué nos va a dar? Si me ayudan calculando la velocidad. Es 4 que divide para pi y para 0,45.
¿Cuánto sale la velocidad? Compañera que me estaba dando una mano, Paula, ¿cuál es la velocidad? Profe, me salió 0.35, pero está mal, creo que está mal mi cálculo, es un ratito. No, está mal, por supuesto que está mal, no puede ser Sí. cierto. Profe, a mí me salió 2.82. Eso está bien, eso es correcto. 282 metros por segundo. Tenemos determinada la velocidad 1, ¿no es cierto? ¿Qué más nos falta? La velocidad 2. Determinemos la velocidad 2. La velocidad 2, ¿a qué va a ser igual? La velocidad 2 va a ser igual al caudal sobre el área 2. A ver, Cristina Cárdenas, me ayuda usted calculando la velocidad 2. Compañera Cristina. Ya, profe. Bueno, el caudal de igual manera sería 0,45. Y el caudal, como dice la compañera, sería 0,45 unidades metros cúbicos sobre segundo. Dividido para el área 2. ¿Cuál sería el área 2? Sería donde está FP2, en la parte de arriba. Exactamente. ¿Cuál es el diámetro ahí? Es 30, creo que es. Sí, es 30 centímetros. 30. Sí. Entonces, ¿cuál sería el área 2? Si me ayuda. Ya, profe, ya lo resuelvo. No, solo dígame para reemplazar aquí, después le ponen sus valores. Esto aquí va a ser igual. El área 2 aquí va a ser igual. De igual sería pi por ¿Ya? 0.30 al cuadrado sobre 4. Perfecto. La velocidad 2, ¿cuánto nos va a salir? 4 por 0,45 sería 1,8. 636. ¿Cuánto? 636. Ah, ya, 636 metros Yo por tengo una segundo. pregunta. Sí, compañero. En estos ejercicios, profe, ¿es posible que los caudales, digamos que el caudal uno varíe, o sea, digamos que haya dos caudales diferentes? Podría darse, sí, pero sí, nosotros no vamos a ver eso, pero sí se podría dar. ¿Está bien? Ya. Está bien, si tenemos ya determinados la velocidad 1 y la velocidad 2 en Y coinciden, ¿no? Es el F y Y coinciden, si no hay que descomponerle a la velocidad. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a hacer, vamos a ver cómo se descompone, ¿no? Está bien, listo, las velocidades, tenemos la densidad, tenemos el caudal, tenemos la velocidad, tenemos toda la información para calcular su momento 1 y tenemos igual la densidad, el caudal y la velocidad 2, tenemos toda la información para calcular el momento 2. ¿Está bien? La sumatoria de fuerzas debido a los momentums es igual al momentum 2 menos el momentum 1. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a rho Q por la velocidad 2, en este caso en Y, menos la velocidad 1 en Y. ¿Está bien? Reemplazamos la sumatoria de fuerzas a que va a ser igual a rho, a la densidad, por el caudal. Vamos reemplazando los valores de una vez. La densidad que vale 0,86, tenemos que después multiplicar esto por 1000, por el caudal que vale 0,45 y por la diferencia de las velocidades, es 6,36 menos 2,80. Está bien. La sumatoria de fuerzas, esto, ¿cuánto me sale? Esto multiplicado por la densidad del agua, ¿no? 0,86 por 0,45, que multiplica 6,36 menos 2,82, y cerca de 4, 4 menos 60, 0,9, 1.36. 1.37. 1,
37 que multiplica a la densidad del agua. ¿Está bien? Está listo. Tenemos por un lado. Y aquí en las fuerzas nos falta justo la fuerza Y, ¿no? Aquí, esta parte de acá. La fuerza que nos están pidiendo calcular es aquí. Más la fuerza Y. ¿Está bien? Esto es una fuerza externa que nosotros vamos a determinar. Entonces, hago una gráfica para que vean. Es esto de aquí. Esta sería nuestra fuerza Y. La que nosotros debemos determinar. ¿Está bien? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Vamos a continuar en la siguiente pizarra. ¿Qué tenemos? La sumatoria de fuerzas va a ser igual a menos W. ¿Está bien? Más la fuerza de presión es 1. Menos la fuerza de presión es 2. Y más la fuerza FI. Y esto de aquí también va a ser igual a la sumatoria de los momentos que calculamos hace un momento. Esto de aquí también esto es igual a sumatoria de momentos, igual a sumatoria de momentos. ¿Está bien? En otras palabras, sumatoria de momentos va a ser igual a 1,37 densidad del agua. Está bien. Listo. Calculemos el peso W. ¿Cómo calculamos el peso W? A ver, ¿quién me puede decir? Calculemos el peso W. A ver. Preguntemos. Catherine Campo Verde. Sí. A ver, dile que mi compañera Catherine. A ver, el peso sería menos, el peso sería los... Aquí se involucraría la gravedad también, ¿verdad? Así es, la gravedad, así es. Ya, entonces sería peso es igual a 9.81 No, después le ponemos eso, ¿no? por el peso. ¿Cómo está? ¿A qué va a ser igual? A los 450 al caudal. No, nada de caudal. ¿En dónde vamos a calcular el peso primero, compañera, para que le quede claro? En la sumatoria de fuerzas. No. ¿En qué Externas. parte de la figura vamos a calcular el peso? Ahí está escrito W. Sí, en la... en donde, en la circulación del flujo, en donde existe la circulación del flujo. Pero dígame, ¿en qué parte? ¿Entre dónde y dónde? No existe la circulación de flujo. ¿En dónde? Ah, ya, entre la fuerza de presión 1 y la fuerza de presión 2. Ya, entre el punto 1 y el punto 2. Ya, entonces calculemos el peso de eso. ¿Cómo va a calcular el peso de eso? Sería la fuerza de... Nada de fuerzas, aquí olvídense de las fuerzas. No tenga que ver las fuerzas. la fuerza en Y. De aquí nada de fuerzas, solo vamos a calcular el peso. Tendría que ser lo que es la densidad por la gravedad y por el volumen. Exactamente lo que dice el señor Parra, ¿no? El peso W, que va a ser lo primero que vamos a calcular, es la densidad del agua, en este caso, por la gravedad y por el volumen. Listo, compañero. Gracias, señor Parra. ¿Qué volumen es, compañera? ¿Cómo calculamos ese volumen? La densidad por la gravedad por el volumen. Ya, el volumen sería...
el volumen. Mm. Ay, no. A ver. ¿Qué volumen? Dígame nomás, compañera. No sabe calcular un volumen de un cono truncado. Este es La un cono. masa sobre la densidad. Nada, compañera. Tiene que estudiar, compañero, usted la geometría. Esta es geometría básica que uno estudia en la secundaria. A ver, Cristina Cárdenas, usted ayúdeme calculando el volumen. Sería un tercio por pi por el radio. Un tercio de pi por radio. ¿Qué radio? Sería de la parte de abajo. No, no. ¿Por qué un tercio? Este es un cono truncado, no es un cono. Mm, ¿Cómo calcula usted el volumen, compañero? Profe, sería lo de la altura por pi dividido para 3 y No, no es para... para porque es un cono truncado, no es un cono. ¿Cómo vamos a calcular? Sí, usted ya le incluyó la altura, que está bien, ¿no? Es fácil, ¿no? La parte de acá abajo tiene un área, la parte de acá arriba tiene otra área. Sí, sí. Si calculamos el área promedio, es justo el área que va a dar en la mitad, multiplicamos por la altura y tenemos el volumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular el volumen? El volumen va a ser pi por el diámetro mayor. ¿Cuánto vale el diámetro mayor? 0,45 elevado al cuadrado, ¿está bien? Más pi, es sobre 4, ¿no? Por 0. El diámetro menor, 0,30 elevado al cuadrado sobre 4. Todo esto por 1/2, para tener en la mitad. Y multiplicado por la altura. ¿Cuánto vale la altura? H. ¿Está bien? Pongámosles esto en un ecuación para que quede claro. No poner después en confundir. Aquí, ¿qué vamos a tener? El diámetro 1 elevado al cuadrado, el diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4 y por medio de la altura. Reemplazamos esto de aquí, que vamos a tener que el volumen va a ser igual a pi por el diámetro 1, que vale 0,45 elevado al cuadrado sobre 4, más pi por el diámetro 2, que vale 0,30 elevado al cuadrado sobre 4, por 1/2, y multiplicado por la altura, que varía 0,45, si no estoy mal. 0,45. Siempre hay que trabajar con un sistema métrico, ¿no? El volumen, ¿cuál va a ser el volumen? Si me ayudan con el resultado. A ver si alguien me dio calculando. A ver. No quedan tantas operaciones, se pueden sacar factor como un piso de 4, ¿no?
0,45 al cuadrado más 0,30 al cuadrado. Multiplica pi para 8 y por 0,45. Es 0.051. ¿Cuánto? 0.051. Perfecto. Cristina Cárdenas, ¿qué unidades? Compañera Cristina. Compañera Cristina, ¿sí está por aquí? Sí, Ya se profe. fue. ¿Qué unidades debe ser? Metros cúbicos. Metros. Listo. Ahora sí podemos calcular el peso W. El peso W es igual a la densidad del agua por la gravedad y por 0,051 metros cúbicos. Está bien. Vamos a calcular la fuerza de presión 1. La fuerza de presión 1 va a ser igual a la presión 1 por el área 1. ¿Está bien? ¿A qué va a ser usted, compañera Cristina? ¿Cuál es el valor de la presión? Nos daba de 1.4 kilogramos sobre metros al cuadrado. La presión es 1 sobre centímetros cuadrados, no sobre metros. ¿Está bien? La presión es 1.4 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, ¿no? Esto tenemos que pasarle a metros al cuadrado, sí, tenemos que pasarle a metros al cuadrado. ¿Cómo le pasamos, usted, compañera Cristina, de centímetros al cuadrado a metros al cuadrado? ¿Cómo le pasamos? Usemos un factor de conversión. ¿Qué hago yo para usar un factor de conversión? Compañera Cristina, acá. Como dijo profe, no le escuché muy bien. ¿Cómo pasamos de kilogramos por centímetro cuadrado a kilogramos por metro al cuadrado? ¿Sí me escuchó, compañera Cristina? Sí, profe. Ya, respóndame, por favor. 100. ¿Sí qué? ¿Qué hago? Dígame dónde pongo y qué hago. A ver, ¿qué es lo que debo hacer, compañero? Sencillo, no utilizamos un factor de conversión. Un metro cuadrado, aquí es igual a 100 por 100 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Simplifico aquí los centímetros cuadrados con centímetros cuadrados y tengo ya la unidad en kilogramos por metro cuadrado. Si la fuerza de presión 1, aquí va a ser igual a la presión, bueno, es todavía por el área 1. ¿Cuál va a ser el área? Usted, compañera Cristina. Pi, Pi por radio al cuadrado. ya, no estamos trabajando con radio, estamos trabajando con diámetro, que va a ser igual. Con el diámetro estamos trabajando, ¿qué va a ser igual? Compañera, dígame, ¿qué diámetro pongo ahí? De FP1 sería 0,45. Por 0,45 elevado al cuadrado, y después, ¿qué más tengo que poner? Sobre 4. Sobre 4. Perfecto. Listo. La fuerza de presión 1, ¿qué unidades me va a dar? ¿Cuánto me sale? Si me pueden ayudar calculando eso, ¿cuánto sale?
¿Cuál es el resultado? A ver, ¿alguien calculó? A mí me salió 2226, profe. 2000. 226.60. 0.6 kilogramos. Perfecto. Vamos a calcular la fuerza de presión 2. Por favor, verifiquen si sale eso mismo. La fuerza de presión 2 nos va a ayudar el compañero José Torres. A ver, compañero Torres, por favor. Fuerza de presión 2, aquí va a ser igual. A la presión, ¿por qué más? Por área 2. La fuerza de presión 2, como dice el compañero, es la presión que es 1,4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Le hacemos el mismo factor de conversión. ¿Está bien? ¿Y cuál va a ser el área, compañero? Pi por 0.30 al cuadrado dividido por 4. ¿Cuál es el valor que nos da el resultante? 986.60 kilogramos. 986,70 kilogramos. ¿Está bien? Listo. Entonces, de aquí vamos a obtener la fuerza Fy. ¿Está bien? Tenemos menos W más Fp1 menos Fp2 más Fy va a ser igual a ¿cuánto era? A 1,37 densidad del agua. ¿Está bien? ¿Qué vamos a tener? Menos el W. ¿Cuánto valía W? Vale 0.051 por la gravedad y por la densidad del agua. Más Fp1, que vale 2.226,6 kilogramos. Está bien, más menos Fp2. Menos Fp2, que valía 986,7 kilogramos. Está bien, más Fy, que es igual a 1,37, que multiplica por la densidad de agua. Listo. Déjame calculando, agrupemos términos similares. A ver cuánto es, ¿no? Multipliquen el 0,051 por la densidad de la gravedad de una vez. Para tener todo en función de la densidad de agua. Y poder calcular el valor del Fy. Fy va a ser igual a 2.226,6 menos 986,7. ¿Cuánto me da ese valor? 2.226,6 menos 986,7. Solo ese valor. 1239,9. 1.239,9. ¿Está bien? Kilogramos. Y la otra unidad, que es 1,37, menos, sería más, pasa al otro lado, más 0.051 por 981. 0.051 por 981.
1,87 me salió. 1,87. Con la densidad de A. Tenemos que definir la densidad para que nos quede todas las mismas unidades, para que no haya ningún inconveniente. ¿Está bien? Definimos eso, la densidad, chequeamos las unidades y calculamos EFY. ¿Está bien? Entonces, veamos qué unidades se acoplan para que nos salga todo en kilogramos. Y está listo el pollo. Bueno, eso les dejo a ustedes para el día de que resuelvan ustedes en la casa, vean las unidades, las mejores unidades. Está bien, vamos a hacer otro ejercicio, por lo menos voy a intentar hacer, como les decía, ¿qué tiempo tenemos? Sí, tenemos tiempo. Voy a compartir el otro ejercicio. Este va a quedar de ver, ¿no? Ya. Vamos a hacer el ejercicio. La 368. 368. Pueden copiar ustedes ya este gráfico, ¿no? El gráfico de aquí vamos a utilizar, ¿no? El 325, más abajo. Aquí está. El problema 388. Despreciando las pérdidas, determinar las componentes según X y Y de la fuerza necesaria para mantener en su posición la T de la figura 368. El plano de la T es horizontal. O sea, aquí si es horizontal, se desprecia el peso, ¿no? Este es Gráfico del 388. es el 388, ¿sí? Este de aquí. Copia el ejercicio 388. ¿Está bien? Ya copiaron para ponerles el gráfico.
Listo. Ahora sí les pongo el gráfico para que ustedes le vean. Este es el gráfico. Listo. Este de aquí es el... Listo, compañeros. Bueno, yo también voy a copiar el gráfico en la tablet para que no haya ningún inconveniente, porque la mayoría ya deben haber. Les voy a explicar para que puedan resolver en la casa, ¿no? Es una Y, ¿no es cierto? Más o menos es esto de aquí. Esto es una línea y está bien. Igual acaba el manómetro. Este es el manómetro que va a poner ahorita, más o menos. Está bien. Bueno, los valores no son tan importantes, pero pongamos algunos de ellos. La dirección de flujo es en este sentido y sale en este sentido. Estos son los sentidos. Hay una limitación y dos salidas, ¿no? ¿Qué más nos da? Es el diámetro. Nos dan los diferentes diámetros. Cada uno de estos diámetros. Ahí mismo se especifica, ¿no? Si son diámetros, ¿qué son tuberías? ¿No es cierto? Pues tenemos aquí, esto vale 30 centímetros, esto vale 15 centímetros y esto vale 45 centímetros. ¿Está bien? También tenemos... ¿Qué pasó aquí? Ah, se activó la...
Este era el diámetro de 45 centímetros. 40, así era, ¿no? No De extremo. 30 centímetros. Este de aquí es de 30 centímetros. ¿Está bien? Los caudales de salida son 360 litros por segundo, 240 litros por segundo y 600 litros por segundo. Aquí dice. La presión tenemos 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Qué nos dice? Calcular las dos componentes, la fuerza Fx y Fy. Tenemos que calcular esto Fx y Fy. Fx, Fy, para mantener la T quieta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué también nos indican? Nos indican que la T está horizontal, que no está vertical, entonces, por lo tanto, el peso, ¿esto qué implica? Que es, la T está horizontal. T horizontal, que implica que el peso no se considera W. El peso W no consideramos. ¿Está bien? Eso ya nos ayuda un poco en la resolución del problema. Listo. ¿Cuáles son las fuerzas que vamos a actuar? Igual, hagamos las fuerzas sumatorias, momentos. ¿Qué vamos a tener? Un momentum de ingreso con signo negativo, menos, esto pongamos sección 1, sección 2, y sección 3, para que no haya inconvenientes. 1 es el ingreso, y tenemos dos salidas, más momentum 2 de salida, y más momentum 3 de salida. ¿Está bien? Esa es la sumatoria de momentos. Pero aquí tenemos que hacer sumatoria de momentos en X, que va a ser igual a menos momentum 1 en X, más momentum 2 en X, y más momentum 3 en X. ¿Está bien? El momentum en el punto 1 en X no existe, ¿no? Por lo tanto, esto se hace, porque aquí todo es Y. Esto vale 0. Entonces, calculemos los otros momentos. Sumatoria de momentos en X, aquí va a ser igual a momentum 2 en X más momentum 3 en X. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular? Esto es igual a rho Q por la velocidad 2 en X más rho Q por la velocidad 3 en X. ¿Está bien? La velocidad 2 en X va a ser la velocidad que obtengamos en la componente en X, ¿no? Aquí va a ser igual. Les resuelvo esto para que ustedes vean, ¿no? Lo mismo se hace para Y. ¿Qué vamos a tener? Rho, la densidad, el caudal que nos da en 2 es 240, sería 0.24, por la velocidad 2 en X. La velocidad 2 en X es igual al caudal sobre el área 2, ¿está bien? Por, si es en X, aquí nos da unos ángulos, 60 grados, y este es 45 grados. ¿Está bien? Como es velocidad en X, va a ser por el coseno de 60 grados, ¿no? Coseno de 60 grados. ¿Está bien? Más la densidad por el caudal, que va a ser 0.36, por la velocidad 3 en X, que sería el Q sobre el área 3, por el coseno de ¿cuánto? Coseno de 45, o hagámoslo un poco más pequeño, Q sobre el área 3, que nos va a dar la velocidad, por el coseno de 45 grados. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener la sumatoria de momentos en X. ¿Está bien? Por otro lado, ustedes ya pueden resolver eso. No hay ningún problema, tienen que usar el caudal específico en cada punto, no el caudal total. Aquí sería 240 y aquí sería 360, ¿no? Por otro lado, tenemos la sumatoria de fuerzas externas,
el peso W no consideramos, según lo que la hipótesis que nos pone en el ejercicio, ¿qué vamos a tener? Las fuerzas de presiones. Como igual que la vez anterior, le graficábamos como un taponcito, aquí le graficamos como un taponcito, y acá le graficamos como otro tapón. ¿Cómo va a actuar la fuerza de presiones? Como veíamos hace un momento en el ejercicio previo, que vemos, la fuerza de presiones va a ser en este sentido, va a ser en este sentido, y va a ser en este sentido. ¿Qué significa estas fuerzas? Esto de aquí es la fuerza de presión 2, esto de aquí es la fuerza de presión 3, y esto de aquí es la fuerza de presión 2. La sumatoria de fuerzas externas, ¿qué voy a tener? Con sus signos, ¿no? FP1, estoy poniendo en X y Y, no solo generalizando. Menos FP2 y menos FP3, ¿no? Más la fuerza. Ahora, esto tengo que poner en X y en Y. Entonces, ¿qué va a ser? Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual FP1 en X, que no hay, menos FP2 en X, menos FP3 en X, y más la fuerza en X. El FP1 en X, esto no existe. Solo tengo que calcular la fuerza P2, ¿no? Ahí tengo que tener cuidado con los signos, ¿no? Este de aquí, como está para la derecha, se va a transformar en signo 2. Este va a ser positivo, ¿no? Este va a ser positivo FP2 en X, ¿no? Va a ser igual a la presión por el área 2 y por el ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí le hago un eje de coordenadas y le veo cuál es el ángulo. Con eso no va a tener ningún problema de signo, ¿no? Son 60 grados, sería por el coseno de 300 grados. Menos F3, también puedo poner el cosigno positivo y después le veo más, sería la presión por el área 3, por igual le coloco aquí el eje de coordenadas y me doy la vuelta. Aquí voy a tener 180 más 45, 225 grados. Coseno más 225 grados. ¿Está bien? Y más Fx. Esto es igual a la sumatoria de fuerzas Fx. Lo mismo hacemos para Y. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Profe, ¿nos puede explicar por qué el momento 1 es igual a 0? En X, compañera. Dígame la componente X del momento 1. ¿Cómo es? ¿Hacia dónde va el momento 1? Es vertical, solo actúa en Y, ¿no es cierto? No es momento 1, 0, sino el momento 1 en X, es 0. No hay componente, el momento 1 está aquí, ¿no? Es el momento 1, estoy. Este es el momento 1, aquí en este punto. Solo hay la componente en Y, no hay componente en X. Estamos aquí viendo solo la componente en X. ¿Está bien? Podemos coger, multiplíquele M1 por el coseno de 90 grados. ¿Está bien? Esto es 0. ¿Está claro? Solo gráficamente bien. Podemos multiplíquele por los cosenos. Aquí como hemos hecho coseno de 60, coseno de 45, y el otro multiplíquele por coseno de 90 y va a tener 0. ¿Está bien? Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta? Por eso igual, la FP1 de X es 0, porque no hay la componente en X, ¿no? Solo hay la componente en Y de la fuerza de presión 1. ¿Está claro? Bien. Listo, compañeros. Esto acaban de resolverse en la casa, igual que el eje, la densidad, establezca la densidad de las unidades para que salga todo en kilogramos.
Que pasen bien, compañeros. Nos vemos el día viernes. Dios mediante. Que pasen bien. Gracias, profe.